Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a platicar rápidamente cómo resolver un ejercicio de evaporadores, en este caso de doble efecto, usando únicamente la herramienta de Excel. El ejercicio que vamos a resolver nos dice lo siguiente: calcular la cantidad de vapor que necesita un evaporador de doble efecto en contracorriente para concentrar un alimento desde un 11% de sólidos totales hasta un 50%. La velocidad de alimentación son 10.000 kilogramos por hora a 20 grados centígrados. La ebullición de líquido dentro del segundo evaporador que tiene lugar en vacío es 70 grados centígrados. El vapor que se suministra al primer efecto a una presión de 198,4 kilopascales. El condensado es descargado, dice, del primer efecto, ajá, a 95 grados centígrados y del segundo efecto a 70 grados centígrados. El coeficiente global de transmisión de calor en el primer efecto es de 1000 watts metro cuadrado grados centígrados y en el segundo efecto 800 watts sobre metros cuadrados grados centígrados. Los calores específicos del alimento son 3.8, 3 y 2.5 al principio, en la parte media y al final respectivamente. Suponer que las áreas y los gradientes de temperatura son iguales en ambos efectos. Bueno, de estos datos nosotros podemos conocer que la temperatura de alimentación es 20 grados centígrados, el flujo másico de la alimentación o MF, F viene de feed, de inglés alimentación, son 10.000 kilogramos por hora. Tú puedes convertirlos, serían 10.000 entre 3.600, ¿verdad? Y ya nos queda, son 10.000 entre 3.600. Y ya nos queda 2.77. La concentración del producto en la fracción masa, pues nos da 0.50. Nos dice que el producto se debe concentrar hasta 50%. La presión del vapor que se alimenta en el primer efecto es esta parte que nosotros tenemos en esta sección, en donde se alimenta el vapor, MS es el vapor, y luego este vapor sale, ¿sí? Sale como líquido saturado. Nos dicen que la temperatura de ebullición en el segundo efecto, o sea, esta temperatura T2 a la cual hierve este segundo efecto es 70 grados centígrados. El coeficiente global 1 es 1000 watts metro cuadrado grados centígrados. El coeficiente global aquí sería U2, es 800. El calor específico del alimento que vamos a meter bueno, evaporarle agua es 3.8, algo muy importante. Generalmente aquí se puede considerar 4.184, que es el del agua, generalmente, pero nos dicen que es 3.8 porque tiene cierta cantidad de sólidos, ¿verdad? Entonces, para casos prácticos, a veces se considera el del agua. Y bueno, tenemos también el calor específico del alimento intermedio, es decir, en la corriente CPF1, pues es 3. Y el calor específico del alimento al final nos dice que es 2.5. Bueno, ¿qué necesitamos primero? La primera parte es fundamental, la temperatura que tiene el vapor. Eso es fundamental. ¿Y cómo lo vamos a saber? Pues con tablas de vapor. Aquí tengo este libro, lo puedes consultar. Introducción a la ingeniería de los alimentos. El autor es Dennis Hellman y Paul Zinn. Esas tablas de vapor que nos trae este libro son las siguientes. Entonces nos dice 198,5 kilopascales. Si te das cuenta, es esto. Esta es la presión en pascales que tiene el vapor, 198,5. Entonces eso corresponde a una temperatura de equilibrio de saturación de 120 grados centígrados. ¿Estás de acuerdo? Y bueno, si eso es 120 grados centígrados, pues aquí tenemos las entalpías de ese vapor y la entalpía del líquido, ¿sí? Entonces es muy importante, de ahí vamos a tomar los valores.
Entonces ya con esto tenemos la temperatura del vapor es 120 grados centígrados. Por otro lado, necesitamos nosotros conocer, en primer lugar, la entalpía de la alimentación. Esto no es más que nada el CP, ajá, multiplicado por la diferencia de temperaturas. Entonces tenemos la entalpía es HF o el CP por la diferencia de temperaturas. En este caso se toma siempre una temperatura de referencia de 0 grados centígrados, ¿de acuerdo? Entonces ese es CP por 20 menos 0. Luego tenemos la entalpía en el producto intermedio, pues aquí tenemos HF, sería el CP por la diferencia de temperaturas. En este caso, la temperatura, vamos a ver cuál es la temperatura T1, no la conocemos, y la entalpía, la salida de este evaporador, pues sería el CP del producto multiplicado por la temperatura de cada que sale el producto, en este caso sería T2 menos 0. ¿Por qué el producto sale a T2? Porque está en equilibrio con el vapor. Cada etapa de un evaporador es una etapa en equilibrio, cada evaporador, es decir, si la temperatura a la que hierve la solución dentro del evaporador es 70 grados, pues el vapor tiene 70 grados y el líquido, que es nuestro producto, también tiene 70 grados. Bueno, para ello necesitamos nosotros también, aquí ya podemos tener todas las ecuaciones. Nosotros sabemos que esto se cumple para el producto, o sea que la alimentación, si hacemos un balance del soluto que contiene nuestra solución, pues va a ser nuestra cantidad de alimentación por la fracción, ajá, de nuestro soluto en la alimentación. Por ejemplo, tengo un jugo al 20%, pues quiere decir que el 20% es jugo. Estoy haciendo un balance del soluto que sería el jugo. Entonces, eso es igual a la concentración del producto por la masa de producto. Un balance general me queda que la masa total de alimentación, es decir, todas, si yo metí 1000 kilos en esos dos evaporadores, pues van a salir dos cantidades de vapor, uno que se evapora en el primer evaporador y la otra cantidad de agua que se evapora en el segundo evaporador, más la masa del producto que sale al final, pues obviamente eso es nuestro balance de materia. Los libros ponen de este lado MS, que es el vapor, y del otro lado ml, que es la masa de líquido de ese vapor, pero se cancela. ¿Por qué? Porque en términos de masa son lo mismo. Por ello el balance general es este. Y bueno, ya tenemos esta parte que necesitamos nosotros. En primer lugar, entender cuando nos dicen el área de transferencia. Bueno, nosotros sabemos que hay un gradiente total. ¿Por qué un gradiente total? Por lo siguiente. Nosotros sabemos que la temperatura del vapor, sabemos que entra a 120, pero el último valor de temperatura que nosotros tenemos de todo este proceso, si hacemos una caja negra, digamos, encerramos todo en un rectángulo, el vapor entra a 120 grados centígrados y nuestra alimentación sale a 70 grados centígrados. Digamos que está como en equilibrio. Y entonces, ¿cuál es el gradiente total del proceso? Pues 120 menos 70, ¿verdad? Eso nos daría 50 grados. Ese es el gradiente total de nuestro proceso. Ahora, ¿qué sucede? Hay dos temperaturas o dos deltas T, vamos a llamar la primera delta de temperatura. Esta delta de temperatura corresponde al evaporador 1. ¿Qué quiere decir? Que es la temperatura del vapor, ¿ah? La que utilizamos, ojo, este es el vapor que se utiliza como servicio o para calentar. Los otros vapores ya son resultado de lo que le has evaporado agua al alimento que tú quieres concentrar. Eso es muy diferente. La única parte donde usamos vapor es en el primer, porque no tenemos una fuente que nos dé vapor. Tenemos que meter vapor de servicio desde una caldera. Ya en el segundo evaporador, todo este evaporador o toda esta agua que se evapora debido a que hierve la solución, eso es lo que utilizamos como vapor. Entonces hay que hacer bien clara esa diferencia. Entonces,
El primer delta de temperatura pues sería Ts del vapor menos T1. Y el segundo delta T pues sería T1 menos T2. ¿Por qué T1? Porque este vapor sale a la temperatura T1, está en equilibrio aquí y sería T1 menos T2. A eso se refieren los gradientes de temperatura. Si nosotros somos cuidadosos, vemos que Ts menos T1 y T1 menos T2, si lo sumáramos, ¿quiénes se cancela? T1 y T1. ¿Y qué me queda? Ts menos T2. Y esto sería el delta T1 más el delta T2, o sea, tenemos una ecuación que en donde delta T1 más delta T2 es igual a la temperatura del vapor menos la temperatura del alimento, que es lo que nos dan. Entonces esto vale 50 grados centígrados para nuestro caso y es la suma de los dos deltas. Ahora nos dicen que hay una relación entre delta T1 y delta T2, esto nos lo pueden decir. ¿Sabes qué? La delta T1 y delta T2 es 1 a 2, 1 a 3, 1 a 5, como tú lo quieras ver. Le vamos a llamar alfa a esa relación. ¿Qué observas con esto? Pues que tienes un sistema de dos incógnitas, ¿no? Entonces tú puedes resolver un sistema de dos incógnitas aquí, donde tus variables son delta T1, delta T2. Entonces de aquí podemos resolver para delta T2. Delta T2, aquí nos quedaría delta T1 es igual a alfa por delta T2, lo sustituimos aquí. Después factorizamos y podemos demostrar que delta T2 es igual a Ts menos T2 o el gradiente total que sería 120 menos 70 que ya conocemos entre 1 más alfa. Alfa sería la relación que hay entre los gradientes. Aquí nos dicen suponer que las áreas y los gradientes de temperatura son iguales en ambos efectos, es decir, si delta T1 es igual a delta T2, ¿cuánto vale alfa? Vale 1. Entonces ya tenemos aquí la solución. Tú puedes resolver este sistema de ecuación y puedes encontrar o demostrar que es esto el resultado. Y bueno, ya que tienes delta T1, pues aquí puedes calcular que la temperatura T1 es Ts menos delta T1 y que la temperatura T1 también equivale a delta T2 más T2 igual a T1. Esto es relativamente, pues, no tan complicado de resolver porque si ya tienes la diferencia de temperaturas, tú lo único que buscas es cuánto vale delta T2 y delta T2 va a ser igual a delta T1 y de ahí puedes despejar T1, que es la temperatura que no conocemos. Como puedes notar, aquí ya le di el valor de 1 y nos resuelve. Es lógico que sí. El cambio de temperatura es 50 grados y eso equivale a T1 más T2, pero estas son iguales, pues cada delta tiene que ser 25 grados, ¿estás de acuerdo? Pero ¿qué pasa si hubiera sido 1 a 1,5? Pues la temperatura hubiera sido la siguiente, o hubiera sido 1 a 2, por ejemplo, aquí, 1 a 2 y nos hubiera dado, o 1 a 3, como quieras. En este caso es 1 a 1, es lógico. 25 grados es la diferencia de cada uno. Entonces, fíjate, si delta T1 es 25 y delta T2 también es 25, de aquí puedes despejar delta T1. ¿Cómo te queda? Pues este S, ajá, menos delta T1, es decir, 120 menos 25, y esa sería la temperatura T1. Ahora, la temperatura T2, ¿cómo la calculas? Pues la puedes calcular con la temperatura 2, que ya sabes que es, en este caso 70, algo así. A ver, delta T2 sería 25 y la temperatura T2, que nosotros ya conocemos, tiene un valor de 70. Entonces, de aquí podemos conocer que T1 es 70 más 25 y también da lo mismo, da 95 grados. Esto es muy, muy importante porque nos puede decir cuál es el equilibrio de este sistema. A pesar que aquí nos dice el condensado es descargado del primer efecto a 95 grados centígrados, ajá, pues vamos a revisar esta parte. Esto que nos dice a 95 ya nos está dando prácticamente la temperatura de equilibrio. ¿Cómo está este equilibrio? El condensado, dice, descargado del primer efecto
a 95 y el segundo a 70. O sea, esta parte del alimento, yo creo que está mal redactado. Quiere decir que el alimento se descarga a 95 y el otro a 70, ¿sí? O en otros casos, el vapor que sale de aquí está a 95 y el vapor que sale de aquí es a 70. Bueno, no nos deberían dar ese valor, pero ya sabes cómo se calcula 95 grados centígrados. Es resolviendo este sistema de ecuaciones. Una vez que ya tienes esto, que es 95 grados centígrados, ya sabes, este vapor entra a 120, sale como líquido saturado generalmente. Se dice que cuando el vapor cede su calor latente, es decir, sale a la misma temperatura, a 120 grados centígrados, pero como líquido, esa es la diferencia, aquí entró como vapor, pues todo lo que pierde, esa diferencia de entalpías de vapor menos la de líquido, nos da el famoso lambda o calor latente de vaporización. En ese sentido, entonces ya tenemos todo. Para el caso del vapor, nosotros sabemos que entró a 120 grados centígrados y de las tablas tenemos que calcular estas entalpías. Aquí ya los tenemos a 120 grados centígrados. Tenemos la entalpía del vapor y la entalpía del líquido 503, 2706. Luego a la temperatura T1, que sería 95 grados, pues tenemos que escribir sus entalpías. Las entalpías son pues a 95 grados serían estas, 2668, 397. Y de igual manera a T2 son 70 grados centígrados, buscamos las entalpías del vapor y la entalpía del líquido, ¿de acuerdo? Pues bueno, ya tenemos toda esta parte que necesitamos, toda la cuestión termodinámica, las entalpías. Ya con esto entendimos cuál es la temperatura de cada evaporador. Y entonces, esto es para calcular la temperatura, perdón, de cada uno de los evaporadores, ¿sí? Te digo nuevamente, si esta fuera una relación 1 a 2, estas serían las temperaturas. Ahora, ¿por qué nos dicen suponer áreas iguales? Bueno, ya lo vamos a ver. ¿Qué vamos a resolver aquí? Vamos a hacer una matriz de 5 por 5. ¿Por qué de 5 por 5? Fíjate, tenemos la principal, la de nuestro balance de producto, bueno, nuestro balance de soluto, ¿sí? Luego nuestro balance global, ahí llevamos dos ecuaciones. Luego la relación de entalpías, esto es la relación de lo que ocurre o la transferencia de calor que ocurre en cada uno de quién, de los evaporadores. Allá vamos tres ecuaciones. De ahí tenemos dos balances de energía, uno en cada evaporador. Como puedes notar, son cinco ecuaciones. Por lo tanto, necesitamos o tenemos cinco incógnitas, las cuales vamos a resolver con esta matriz. Bueno, ahora vamos a pasar a construir la matriz. Queremos resolver esta ecuación que ya conocemos, XF por MF. Esto es igual a MP, ajá, por XP, entonces esto es 0.5 nada más, 0.5 XMP, y la igualdad es XF por MF, aquí lo puedes notar, aquí tenemos entonces XF por MF, que sería 0.11 por 2.78. Ahora vamos a hacer lo siguiente, el balance general, que sería MF, ¿cuánto alimenté? Pues cuánto alimenté, esto es la igualdad, este es un número, MF lo conozco, esa es la igualdad de la ecuación, pero todo lo demás es MB1, MB2 y MP. MP tiene un coeficiente 1, MB1 un coeficiente 1, MB2 un coeficiente 1. Es decir, esta es la segunda ecuación. La otra ecuación sale de aquí. Cuando nosotros tenemos el calor que te acabo de comentar, todo el calor que se transfiere en el evaporador, pues es el coeficiente global de transferencia por el área del evaporador, por la diferencia de temperaturas, ese delta T1, y esto es igual a la masa de vapor por la entalpía del vapor saturado menos entalpía del líquido saturado. Es decir, esto es como ms por el calor latente.
De igual manera ocurre en Q2. Si nos dice que el área es la misma, de aquí despejas área y sería Q entre U1 TS menos T1, que es esto. Y entonces el área 2 va a ser Q2 entre D, U2 T1 menos T2, que es esto. Si ya lo ves en términos numéricos, pues resulta que Q1 es MS entalpía de vapor saturado menos MS entalpía de líquido saturado. Entonces, teniendo esta ecuación que ves aquí, ya puedes resolver y tú puedes llegar a lo siguiente. Vas a resolver, vas a meter U1, como lo estoy haciendo aquí, U, ajá, por la diferencia de temperaturas. Aquí colocamos las entalpías de vapor. Mira, fíjate, entalpía de vapor, pero no conocemos MS. Ese coeficiente nos da 0.088 de un lado. Ahora aquí va a ser MB1. Si ves, va a ser igual, pero le podemos que poner el signo menos para igualarlo a cero. Por eso esta ecuación, su igualdad es cero. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo que nosotros tenemos es sustituir aquí las entalpías, entalpía del vapor 1 menos entalpía del líquido del evaporador 1 entre D U2, que es nuestra siguiente coeficiente de transferencia de calor, T1 menos T2. Y ya nos queda esta ecuación. Entonces, esta es la otra ecuación que resulta de esta parte. Por ejemplo, si te dice el área 1 es el doble del área 2, pues aquí va a aparecer un número 2. Entonces, mucho ojo con esa parte. Ahora, los otros balances, ¿cuáles son? Los otros balances no son más allá que nuestro evaporador. Para la entalpía del evaporador 1, el balance del evaporador 1 y el balance de energía del evaporador 2. Y eso lo vamos a ver aquí. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Para el evaporador 1, pues es la entalpía de la alimentación por el flujo de alimentación, eso es lógico. Luego va a ser la entalpía del vapor saturado por el flujo de vapor saturado, o sea, estos dos calores entran. ¿Qué sale? Entalpía del vapor 1 por masa de vapor 1, entalpía de líquido saturado por el flujo másico del vapor o del líquido, que va a ser lo mismo, y la entalpía de la alimentación intermedia por el flujo intermedio MF, que no lo conocemos. Entonces aquí, ¿qué conocemos o qué es lo que sí tenemos? Es MF por HF. Conocemos la entalpía, aquí ya la calculamos. Cada una de estas entalpías se calcula como el CP por la diferencia de temperaturas. Y en ese sentido, pues ya tenemos estos cálculos, ¿verdad? Estos son los cálculos de las entalpías. Una vez que tenemos esto, pues simplemente lo sustituimos. MF por HF va a ser la igualdad para el primer evaporador. Y entonces aquí sustituimos MP, pues no es cero, aquí no aparece en la variable, pero sí aparece MS. MS lo puedes ver como la diferencia de entalpía de líquido, ¿estás de acuerdo? Si factorizas menos entalpía de vapor, por ello aquí aparece entalpía de líquido menos entalpía de vapor, ¿sí? Y eso me va a quedar MS. Luego me va a quedar HB1 por MB1. HB1 está aquí directamente esta entalpía. Luego MB2 no aparece en esa ecuación, pero sí aparece H1F1. Aquí lo que tenemos nosotros es que esta HF, está aquí, es MF1, esta es la alimentación. La entalpía MF1, entalpía HF1 es 285. Por esa razón aquí aparece, simplemente es la entalpía y nuestras incógnitas, ¿cuáles son? MB1, MB2, MF1, que es la alimentación intermedia, MS, que es nuestro vapor saturado, ya tenemos cuatro incógnitas, y la otra pues sería MF2, pero MF2 ya sabemos que aquí le llamamos MP, son las cinco incógnitas que debo tener que aparecen aquí. MP es como si fuera mi flujo de alimentación MF2 porque es lo que sale en el último evaporador. Entonces te digo, esta es la ecuación de este balance.
Entonces ya aquí tenemos MF por HF, aquí tenemos esto, MF, que sería HF es entalpía, y el flujo de alimentación es 2,78. Esa es la igualdad. Por último, vamos a ver la última ecuación del evaporador, que sería MF1 por HF1. No lo conocemos, MF1 es incógnita, por eso solamente su coeficiente es HF1. Ahora MB1 no lo conocemos, es incógnita. Todos estos son incógnitas, por eso se igualan a cero al final. Entonces aquí ya viene nuestro criterio, cómo lo vamos a poner. No olvides que MP viene siendo como si fuera HF2. No lo olvides aquí. El libro no distingue. Aquí lo correcto sería XF por MF igual a XP por MF2. Eso sería lo correcto. Entonces aquí tenemos MF2 y lo que hacemos aquí es que le estamos pasando todo hacia la izquierda. Por ello queda menos entalpía del producto 2, que sería esto. Esa es la entalpía del producto 2, que simplemente es CP por diferencia de temperaturas, que sería por 70 menos 0. ¿Sí? Entonces, aquí ya tenemos esta parte, pasa a negativo. Luego tengo MB1. MB1, si lo factorizo cuidadosamente, me quedaría HB1 menos entalpía de líquido saturado en B1. Aquí sería en B1, entalpía del vapor menos entalpía del líquido, y me queda el coeficiente. Luego paso MB1, MB2, HF2, ya lo tengo. Luego va a quedar positivo. MF1, HF1, entonces nada más va a ser la entalpía, ese es el coeficiente. Y listo, ya tengo un sistema de 5 por 5. Aquí ya tenemos el resultado, pero bueno, ¿cómo se calcula esto? Esto es una matriz. Toda esta matriz que aparece aquí le corresponde a lo siguiente, le corresponde a esta matriz 5 por 5, ¿sí? Entonces nosotros calculamos la matriz inversa, ¿sí? Y no olvides que esta es la matriz inversa. Vamos a hacer algo rápidamente. Por ejemplo, tú quieres resolver X más Y igual a 5, X menos Y igual a 2. Pensemos. Entonces tú armas tu matriz. Dices 1, 1. Perfecto. Las incógnitas las tienes arriba, X, Y. Es decir, X más Y aquí la igualdad. ¿Sí? Para entender esta parte, esto sería igual a 5. Luego sería 1, ajá, menos 1 igual a 2. Entonces, esto sería idéntico a lo que acabamos de hacer aquí. Pero ahora hay que resolver, entonces esta es nuestra matriz, ¿estás de acuerdo? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es de 2 por 2. Entonces yo debo considerar una matriz del mismo tamaño para ponerla inversa, va a ser de 2 por 2. Y le voy a dar M inversa, ¿sí? M inversa, y voy a seleccionar la matriz. Voy a cerrar el paréntesis y ahora vas a colocar control CTRL en el teclado. La tecla que está arriba, que tiene una flecha hacia arriba, ajá, y le vamos a dar enter. ¿Sí? Aplicamos las dos control, la flecha y enter. Y fíjate, ya calculó la matriz inversa. ¿Ok? Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí. Está calculando la matriz inversa de quién, de esta matriz de coeficientes. La igualdad no se toma en cuenta. Ahora, ¿cuál es la solución? Cuando llevaste álgebra lineal, te dijeron que una matriz inversa A menos 1 multiplicado por la igualdad, que es la matriz de igualdad, te va a dar la solución de tu matriz o la solución. Entonces, de esa manera lo hacemos aquí también. Yo sé que la igualdad, aquí yo tengo una matriz de 2 por 2 que es la inversa, y nuestra igualdad, ¿qué matriz es? Pues tiene dos filas por una columna, 2 por 1. Fíjate, se puede hacer la multiplicación, sí, solo porque los números intermedios, este 2 y este 2 son iguales, solamente por ello. Y nos va a quedar una matriz de 2 por 1. Entonces, la matriz nos va a quedar de 2 por 1, es decir, dos filas, una columna.
Ahí vamos a poner M multiplicación, M multiplicación, y vamos a multiplicar las dos matrices. La inversa, ponemos una coma, con la igualdad, ponemos otra coma. Y lo mismo, control, la flechita hacia arriba y enter. Y ya nos queda nuestra solución. Esta es la solución XY, así tal cual, como baja la matriz, esta es nuestra solución. Entonces puedes comprobarlo. Si X vale 3,5 más 1,5, pues te da 5. Ahora a X, a 3,5 le restas 1,5, te queda 2. Perfecto, es la solución. Lo mismo hicimos aquí, entonces ya tengo la matriz aquí inversa. La voy a multiplicar por esta igualdad. ¿Y qué resultados obtuve? Obtuve esta columna, ¿de acuerdo? Entonces MP es como si fuera MF2, no lo olvides. Ajá. Y entonces aquí ya tenemos nuestros resultados. Estos son las cantidades de vapor que necesito. Ya es avaricia, dijeran por ahí, ponerlo en kilogramo por hora, en kilogramo por día. Aquí ya lo tenemos en kilogramos sobre segundo. Por último, algo muy, muy importante es la relación, ¿ah?, que tiene el vapor. ¿Cuánto vapor necesitas? Pues 1,42 es lo que nos preguntan. Y la otra cuestión es la economía de vapor. ¿Qué significa la economía de vapor? En pocas palabras, significa cuánta agua puedes evaporarle a la solución que metiste al evaporador en total, sea de 1, 2, 3 efectos, dividido entre la cantidad de vapor que utilizas como servicio. Algunos dicen que no tiene unidades porque hablas de vapor y vapor. No, sí, tiene unidades. Sería kilogramos de agua que evaporas de tu solución entre kilogramos de vapor de servicio que utilizaste. Lo que nos dice la literatura es que este valor tiene que tener un dato entre 1 y 2 para que sea un evaporador eficiente. En otras palabras, a lo más que tú puedes utilizar es el doble de vapor por cada, por ejemplo, si quieres evaporar un kilo de agua, a lo mucho debes trabajar con 2 kilos de vapor. Eso es lo que nos dice la teoría, que así debe trabajar la economía de un evaporador. En este caso nos dio 1,53 y eso es pues la cantidad de vapor de agua que logramos evaporar, 1,104 más 1,065, entre la cantidad de vapor de servicio que utilizamos y nos da un valor de 1,53. Por lo tanto, podríamos decir que este evaporador está trabajando de manera eficiente. Bueno, esto fue usando Excel. En este video, en la descripción, te dejo el link donde lo hicimos paso a paso. Ahora sí que con calculadora y lápiz. Pero lo importante o lo eficiente que resulta es trabajar este tipo de casos, por ejemplo, con Excel, porque puedes ver, por ejemplo, qué pasaría si la diferencia de temperaturas fuera 1 a 2. Fíjate, en automático te resuelve todo. La economía de vapor es 1,19. Pensemos, ¿sí? O puedes ver qué pasaría si la temperatura del vapor pues no sería 120, sería más grande y obviamente hay que cambiar los valores de entalpías, o si el flujo es menor, por ejemplo 1,5, y en automático lo resuelve. Esa es la ventaja de usar una herramienta de Excel y por supuesto que esta herramienta contenga pues este tipo de cosas, ¿no? Que ella tenga los datos y te dé pues rápidamente la solución del sistema. ¿Cuáles son los detalles? En ocasiones, la programación. Eso es vital porque no es una programación como tal, es el hecho de conocer el manejo adecuado de Excel para realizar este tipo de cosas, matrices inversas y no inversas. ¿De acuerdo? Pues bueno, espero que esto te haya gustado. Como te digo en la descripción del video, te voy a dejar el link en donde lo resolvimos paso a paso. Y por supuesto vas a notar que es laborioso hacerlo a mano, que mejor hacerlo en Excel, conociendo las herramientas de cómo resolver un sistema de ecuaciones
apoyándote de tus cursos de álgebra lineal. No olvides este libro, es muy relevante. Si no lo tienes, escríbeme un correo, yo te lo comparto en PDF. Las tablas de vapor vienen aquí. Y bueno, con ello terminamos entonces este video. Si te gustó este video, por favor, regálame un comentario. Trata de hacer esta hoja de Excel de una manera más bonita, bien diseñada, y después me la compartes en agradecimiento si lo puedes hacer, por favor. La idea es ir metiendo esta idea hacia los docentes de las ingenierías, que cómo puedes hacer tus propias hojas de cálculo. Y bueno, pues nos vemos en un siguiente video. Saludos, por favor, dime de dónde nos estás viendo.